Hola, ¿cómo están? Soy Carlos Castro, mucho gusto, estudiante de Ingeniería en Sistemas, aunque es un tanto irrelevante eso. En este video quiero plantearles, por así decirlo, de un modo más amigable, una pregunta así simple. Ser un desarrollador frontend, backend, convertirte en un full stack. En un video anterior ya te expliqué simple y básicamente lo que es un desarrollador frontend, que es el área en la que yo me desenvuelvo actualmente. Tengo enfoque y el interés en pasarme un poco en el lado del backend. Estoy comenzando a estudiar el lenguaje de programación de Python y en esta ocasión quiero explicarte, así de manera un poco más cotidiana y dándole continuación al video anterior, eh, qué es lo que vemos en el lado del backend, qué es lo que se profundiza, cuáles son las áreas que se toman. No puedo explicártelo así a profundidad como lo haría con el lado del frontend, ya que el backend no es del todo mi fuerte, pero sí conozco sus conceptos y principios básicos y puedo darte una pequeña explicación o tratar de darte a entender, así de manera amigable, qué es lo que tú puedes o lo que obtienes al estar en el lado del backend. También me gustaría darte como pequeños ejemplos, porque es mejor ver y luego saber a lo que te enfrentas. Porque de nada te sirve tener un montón de teoría en el cerebro si no vas a saber o no sabes o no tienes idea de qué es lo material, de qué es lo tangible que vas a lograr con ese conocimiento. Entonces, un pequeño ejemplo que a mí me gusta mucho. Como desarrollador del frontend, uno de los primeros lenguajes que aprendí directamente así de código es el JavaScript. Y el JavaScript, por darte un ejemplo, con lo que yo puedo lograr con el JavaScript es generar, por así decirlo, una aplicación igual que como Facebook. Aunque Facebook también utiliza otros tipos de lenguajes como PHP, bases de datos, servidores, backend también. Pero con la idea que ya tengo de que con JavaScript puedo generar una aplicación similar a la que es Facebook utilizando algunos frameworks, pues a mí me da como un punto de vista diferente. O sea, ya sé para qué es lo que puedo lograr con esto, o sé qué resultado voy a obtener al aprender este lenguaje. Ya en un video anterior les hablé directamente de lo que es el frontend, pero en este voy a hablar, o en este se pretende hablar del backend, ya que es algo que se debe interiorizar bien, porque aunque yo no lo conozco directamente, o simplemente es algo que no me profundizo mucho, me gustaría hablarte un poco de él, para que entiendas que el backend puede ser algo un tanto más complejo. No difícil, tal vez simple, pero realmente complejo. Y en el transcurso del video quiero que vayas interiorizando, vayas viendo y te des cuenta de si esto es para ti o no. Porque en la programación tú tienes que saber qué es lo que quieres, qué es lo que quieres lograr. Si quieres armar un proyecto con frontend, pues bienvenido sea. Si es un proyecto con el backend, debes tomar en cuenta de que va a ser un tanto más complicado, ya que tienes que llevar mucha lógica, alineamientos, compaginar las cosas correctamente, porque por una pequeña letra o un nombre que sea distinto, el código no va a funcionar correctamente. Tienes que hacer testeos, tienes que hacer muchas pruebas. Y aún así también tienes que aprender sobre enlazar bases de datos, cómo crearlas, cómo estructurarlas, saber qué son los arreglos, saber cómo introducirlos directamente a tus sitios web, entre otras razones. Pero también es algo bueno porque en el backend no es necesariamente malo, no es que sea algo que sea solo porque es difícil, sino que es muy interesante. Y el mercado laboral de las personas que estudian backend no está del todo explotado y es algo muy beneficioso para alguien saber sobre el backend porque eso aumenta tu valor en el ámbito laboral. ¿Entiendes? El backend tal vez puede ser una segunda alternativa o tu primera alternativa si es que te gusta mucho resolver rompecabezas, ser perfeccionista y detallista en el ámbito, porque para esto vas a necesitar mucha concentración, estar siempre enfocado en lo que quieres y todo lo que necesitas. Entonces, ¿por qué no dejamos que corra el video y tú decides si es para ti o no? Ok, una pequeña aclaración antes de continuar con la segunda parte de un video que ya había comenzado anteriormente.
y es que la elección entre ser un desarrollador frontend, backend o full stack depende no solo de tu interés, sino también de cómo deseas contribuir en el desarrollo tecnológico. Si preferís construir experiencias visuales o te apasiona lo que el usuario final ve o lo que toca, el frontend puede ser tu camino. Pero si disfrutas la lógica, el análisis y la complejidad que se ocultan tras el telón, lo que está atrás, el backend ofrece un gran desafío constante y además es muy gratificante. Y para aquellos que desean comprender y controlar todo el proceso, el ser un desarrollador full stack, eso te permite estar en una situación todoterreno y ahí tienes que conectar con ambos mundos. Pero al final del día no hay un camino único o mejor que otro. Lo más importante es que elijas el tipo de desarrollador que te dé la motivación, que te mantenga la curiosidad siempre viva y que siempre estés dispuesto a adaptarte, a aprender y que estés siempre evolucionando. Aún más importante en un entorno que es cambiante siempre y siempre se mantiene actualizado. Sea cual sea tu decisión, ser parte del mundo de la programación significa sinceramente el tener el poder de construir soluciones. Puedes mejorar las vidas de muchas personas con tus aplicaciones o también tus sitios web. También puedes moldear el futuro de la tecnología si es que tienes una mente muy ambiciosa. Así que si te atreves, si experimentas y encontrás el área en la que tu pasión sea la que florezca, no importa qué camino elijas. Los videos que estoy haciendo actualmente únicamente son informativos. No quiero que tomes como algo propio mi opinión, o que simplemente busques un video que te motive, que te dé una pequeña motivación, un aliciente para contribuir a un sesgo de confirmación. Si tú quieres ser un desarrollador frontend, adelante, no importa, no dejes que las opiniones de las personas que dicen que ser un desarrollador frontend es demasiado fácil o que no es complicado te detengan. O si tu opinión personal es enfrentar desafíos, puedes optar por el backend. Y aunque sea la opción un tanto más popular, más de categorías, no significa de que solo porque la opinión social lo diga debes estudiarlo. Pero no importa si elegís un frontend o un backend, estando ya en el área puedes aprender un poco de la tecnología del lado opuesto, y en realidad es muy sano y muy bueno. Por eso existen los desarrolladores full stack. Y al contrario de lo que digan algunas personas que se especializan en una sola área, los desarrolladores full stack no significa que no te especialices en ninguna, sino que tienes conocimiento de una y de otra. Puedes estar especializado en un área y tener un poco de conocimiento en la otra. ¿Entiendes? Entonces, si tú eliges un camino, ya sea frontend o backend, no importa, tiene que ser algo que a ti te mueva, que a ti te motive, que tengas ese aliciente de brillar o que tengas las ganas o la ambición de generar un cambio en el rubro tecnológico. Entonces, no te dejes llevar simplemente por la opinión popular. Si quieres estudiar la programación, hazlo porque te gusta, porque quieres hacer un cambio, porque quieres crear tus propias cosas. No porque las demás personas digan qué es la nueva tecnología, qué es lo que viene. No, sino porque te gusta, te agrada, es algo que disfrutas hacer. Entonces, tú eliges lo que quieres. Estos videos únicamente son con la intención de informar y dar un punto de vista diferente hablando con un colega. No hablando con un maestro, no hablando con un programador senior, no, simplemente con un colega que conoce un poco del área y que se está moviendo en ese ambiente laboral. No tienes que tomar una decisión simplemente porque el experto en programación te dice esto y eso, no. Entonces toma el camino que tú quieras, que te mueva, que te dé alicientes y todo, ¿entiendes? Entonces sigamos con el video. Muy bien, ahora hablemos de la programación en el backend. Mientras que en el frontend se enfocan en lo que los usuarios ven, el programador backend se dedica principalmente a todo lo que sucede detrás de escena. La misión es hacer que las aplicaciones funcionen,
y funcionen de manera eficiente y además que también sean seguras. Porque también se debe regir y se deben encargar de la lógica de lo que pasa en lo que está en el sitio web, en la aplicación y otras partes. También manejan el almacenamiento, que se va directamente a los servidores, a las bases de datos de usuarios en específico. También la autenticación de esos mismos usuarios depende de los datos que se hayan introducido. Si tenemos una interfaz en la que nos pide introducir un usuario y una contraseña, nos tenemos que dejar llevar por cualquiera de los lenguajes del backend para que estos se conecten a una base de datos en un servidor y almacenen esos datos. También tiene que ser segura esa conectividad. No debe haber margen de error porque si se pierden esos datos cualquiera va a tener acceso a nuestra información. También en el backend se tiene que tener, por así decirlo, la posibilidad de que funcionen bien los sitios web. Porque en el backend se utiliza mucho la lógica. La conectividad entre la base de datos es algo que tiene que tener lógica. Tienes esto que se llaman arreglos. Pongo así un cuadro de Excel una tabla de Excel más bien, en el que se colocan los usuarios, las contraseñas, la fecha en la que se introdujo, la última fecha en la que se accedió a ese usuario, código de recuperación, etcétera, 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 etcétera. Todo eso, toda esa conectividad, todo ese almacenamiento de datos, todo el movimiento de esos datos es gestionado por un lenguaje del backend. Uno de los más populares siempre ha sido Python, que es muy versátil y además muy popular. Los programadores, los backend, trabajan con estos lenguajes, ya sean Python, ya sean Java, PHP, Ruby, C#. Tenemos otros, JS, Go. Y a menudo también estos utilizan frameworks, como lo hacen los del frontend. Y estos simplemente ayudan a simplificar el desarrollo de las aplicaciones que se van a realizar. También se pueden utilizar Node.js, que Node.js es en el caso de JavaScript, que lo utilizamos. Un framework muy utilizado en el lenguaje de Python sería Django o Laravel, que es muy popular en el ámbito de PHP. El gestionar las bases de datos, el asegurar que los datos se almacenen, que al momento de consultarlos, que si alguien quiere actualizarlos y que se ejecute de manera correcta, se utilizan tecnologías como MySQL, que de momento no lo tengo aquí. Son lenguajes que son puramente hechos para proporcionar y gestionar las bases de datos y que también sean, por así decirlo, seguras al momento de cambiarlos. Ahora mismo les muestro un ejemplo de un almacén de datos, que en este caso sería PHP. Bien, veámoslo de esta forma. En el backend, una vez tengamos nuestro sitio web, esto es una pequeña representación de lo que se puede hacer con el HTML, pero con lenguajes como Python y el HTML podemos gestionar que en esa pequeña interfaz donde tenemos el nombre y un teléfono, creamos la conectividad entre una base de datos de un servidor y nuestro sitio web. Digamos que queremos que en esta base de datos se almacene información y que después la mostremos directamente en un listado. Me gustaría presentarte un ejemplo así didáctico con código. Sin embargo, no es mi punto fuerte el área del backend. Pero dado que sí lo he estudiado un poco, sí entiendo cómo funciona y quisiera darte más bien el concepto directo de qué es lo que puedes hacer, qué es lo que ves cuando utilizas el backend con las bases de datos, en este caso con la conectividad de PHP.
Digamos que introduces el nombre de un usuario aquí y el número de teléfono. ¿Qué es lo que hará esto? La conectividad y la parte lógica, lo que va a pasar tras bambalinas y lo que tú debes directamente conectar, es que estas dos manden esta información a nuestro servidor, que puede estar en la nube, puede estar en un sitio físico, etc. Pero la conectividad de esto debe ser realizada paso a paso. En el caso de que sea del nombre, lo vamos a conectar directamente a una sección de nuestra base de datos. Entonces, con Python, tomémoslo de referencia, con lenguaje del PHP. Con el PHP y Python, o con cualquier otro lenguaje del backend, lo que vamos a hacer es conectar la sección del nombre con una sección que tengamos en nuestra base de datos. La primera sección de una base de datos va a ser el ID, que va a ser el número de identificador de la línea de información, por decirlo así. Cada celda, cada sección que tengamos de información va a llevar siempre un número de registro, y en ese número de registro lo podemos hacer llamar para que nos muestre la información después. Entonces, tenemos que crear la conectividad del nombre con una sección, que podría ser esta. Luego, hacer el mismo proceso de la sección del número de teléfono, que puede ser aquí. La conectividad, lo que pasa aquí mismo, es con un lenguaje del backend. Del mismo modo, si quiero que en mi interfaz de la página o del sitio web en el que estoy me muestre directamente qué es lo que hay en ese servidor, debo gestionarlo con mi lenguaje del backend para que sea impreso en esa página. Algo que ayuda mucho es el número de identificador. Algo que se debe hacer para que se lleve a cabo la impresión de la información que quiero es, primeramente, tener el ID. Con el ID yo puedo identificar o puedo llegar directamente a la ubicación de la información que yo quiero. Tengo que pedir el número de ID. Si quiero que la máquina sea un poco más específica en la toma de información, coloco el nombre. Si quiero que sea más específico, en la sección coloco el teléfono. Entonces, esto debo gestionarlo para que tenga conectividad con cada sección de la página de la base de datos. El ID con el ID, el nombre con el nombre y el número de teléfono con el número de teléfono. Esto no se ve. De por sí no se ve el proceso y pasa de manera muy rápida. Pero con el código que genero, puedo crear y gestionar que ese proceso sea impreso de esta forma. Si en el nombre yo coloco, si en el caso de que no estuvieran estas 3A, estuviera por ejemplo aquí Mario, y en el número de teléfono estuvieran 75 72, en esta sección va a imprimirme nombre y número de teléfono. Aquí escribe Mario y aquí su número de teléfono. Este es un burdo ejemplo. Y la verdad es que para aprender sobre el backend se necesita mucha práctica, muchos proyectos. Y en lo personal no me he adentrado mucho en ese mundo porque aún sigo aprendiendo. Y no soy capaz de darte una visión panorámica o un amplio concepto de lo que implica el backend. Pero en resumido,
es simplemente la conectividad y la seguridad de los datos. En el backend se enfocan directamente en la lógica y en el funcionamiento de las páginas web. Que sea que los procesos se lleven a cabo, si en un sitio web requiere la introducción de usuario y contraseña, gestionar dónde se va a llevar a cabo para que se almacene esa contraseña, cuál va a ser la seguridad que va a necesitar, que si quiero recuperar mi contraseña, que si quiero cambiarla, todo lo que tenga que ver con los procesos que no se ven directamente en la página web o la información que no se muestra, es dirigida y distribuida o hecha funcionar por lenguaje en el backend. Entonces, ¿qué te proporciono yo? Trato de proporcionarte una guía o mi propia opinión de que directamente te vayas o que tomes el camino, por así decirlo, que sea lineal, fácil, un camino ya trazado. En este caso sería el frontend, tecnologías que puedes conocer, entender y aplicar de manera fácil. Y es que es cierto, muchos programadores o la gran mayoría de programadores backend o full stacks van a decirte que el frontend es fácil, es el área más fácil de la programación, y puede que sea cierto, pero es una línea segura a llegar a un punto establecido en el que tienes bases y fundamentos que puedes utilizar para seguir avanzando, para seguir escalando. Y tómalo como sugerencia y también como una meta personal, el siempre seguir escalando y el seguir entendiendo. Lamento no poder proporcionarte mucha información sobre el lado del backend. Sin embargo, es algo que me gustaría aprender. Actualmente estoy trabajando y estudiando mucho para entender y el utilizar la tecnología del Python, para entender el lenguaje de Python, porque actualmente utilizo simplemente estas tecnologías. Pero una vez que me adentre al backend, ya voy a ser mucho más capaz de explicarte y hacerte entender cuáles son los privilegios y las virtudes del backend. Un ejemplo que te puedo dar muy claro es, si tú en algún momento quieres crear una aplicación que contenga inteligencia artificial, puedes utilizar Python sin ningún problema. Y aunque esto ha sido un ejemplo burdo, o que no ha sido de mucha utilidad o muy comprensivo, quiero que tomes en cuenta de que el backend es una de las áreas más matemáticas, más lógicas, más lineales e inclusive más creativas, porque se requiere de mucha creatividad para saber cómo combinar cada fracción de código y hacerla funcionar de manera armoniosa y que funcione correctamente. Porque aunque tú lo veas y lo analices de modo de que solo tengo que conectar esta parte con esta o esta con esta otra, no es tan simple como parece. Una simple letra, una mayúscula, una sílaba tildada puede cambiar todo tu código y eso va a arruinar por completo tu trabajo. Y lo sé porque ya lo he hecho, ya lo he practicado y he preferido hacerme a un lado y seguir aprendiendo cosas que me gustan y no tratando de romperme la cabeza en ámbitos que realmente no me llaman mucho la atención. Entonces, si a ti te llama mucho la atención el backend, debes mentalizarte de que va a ser complicado, va a ser arduo, va a ser trabajoso. Y en un momento en el que le encuentres el ritmo va a ser relativamente fácil, sencillo y simple. Pues, una vez que tú ya entiendes cómo funcionan las cosas, ya no es un reto. ¿Ok? Ahora, me gustaría mostrarte. Bueno, ahora que ya dejamos eso a un lado, quiero que veas esto. 10 lenguajes de programación más utilizados. Si entras a tu navegador de preferencia y buscas cuáles son los lenguajes de programación más utilizados, o si quieres tener ejemplos directos de qué es lo que puedes lograr con cada lenguaje de programación, he recopilado estas listas que he encontrado en informaciones que he buscado para que tengas una idea
de lo que se puede lograr con cada lenguaje. Empezando por Python. Lenguajes como Python hacen funcionar aplicaciones como lo son Instagram, Google o Spotify. Son aplicaciones que tú utilizas, o me imagino yo que utilizas de manera regular, ya que Google es la fuente de información, o ha sido la fuente de información más grande y popular del mundo, o al menos hasta que llegó también ChatGPT, que espero que no lo utilices o que no piensas utilizarlo de manera brusca si es que quieres aprender programación, porque el principal objetivo es la práctica. Siempre debes practicar, y con Python puedes lograr tener aplicaciones que trabajen de manera como lo son Instagram, Google y Spotify, que manejan una gran cantidad de información y que se deben llevar de manera ordenada. Otro lenguaje es Java, que puedes tener aplicaciones como Minecraft en el desarrollo de videojuegos, o también crear tu próxima Wikipedia, o C# creando aplicaciones que sean de utilidad como el Skype, o también crear bases de datos directamente, o simplemente crear el nuevo Visual Studio Code. El Visual Studio Code, si es que aún no lo conoces, que dudo que no lo conozcas, pero el Visual Studio Code es una de las plataformas que te permiten crear y diseñar todo lo que tú quieras introduciendo código. Es básicamente el traductor que le permite a la máquina saber qué es lo que tú le pides con el código que tú escribes. Otro, y uno de mis favoritos, es el JavaScript. No sé si tú lo sabías, yo no lo sabía, pero Facebook es fundamentado por JavaScript y otras tecnologías, así como también lo son los sistemas de Tesla. Y también la muy conocida y utilizada aplicación de Uber. El lenguaje de SQL, que es la programación utilizada para el manejo de la información, que pueden ser utilizadas como LinkedIn, que así se pronuncia, no sé si lo sabía. LinkedIn, a mí lo aprendí de una manera un poco incómoda con personas que realmente sabían pronunciarlo, pero LinkedIn y Pinterest son aplicaciones o un ejemplo de lo que puedes lograr al manejar la información, porque en esas aplicaciones cada usuario tiene información almacenada, y esa información debe ser privada o pública, depende de cómo la persona lo maneje. Lenguajes como C, C# pueden crear navegadores o incluso sistemas operativos. No sé si tú conoces algo sobre el sistema de Linux, pero Linux básicamente es un kernel o el núcleo del sistema operativo, y en el cual puedes utilizar Ubuntu Server, que es, en mi opinión, uno de los sistemas operativos que puedes utilizar, ya que son muy amigables al momento de utilizar programación. Ya en el caso de Visual Basic, que es un tipo de lenguaje que ya casi no se utiliza, o que no conozco gente que lo utiliza realmente, pero al parecer puedes utilizarlo para crear sistemas operativos como el mismo Windows, ya sea Assembly o Assembly. Realmente no conozco este lenguaje, pero al parecer Apple, HP y Dell utilizan este lenguaje, y aquí dice que es el lenguaje de programación de bajo nivel, que si dice bajo nivel se refiere a que es como lo primitivo, lo básico, lo principal, lo primero en la escala evolutiva. El PHP, que es uno de los clásicos, es el lenguaje de uso general que se adapta especialmente al desarrollo web. El PHP se encuentra instalado en más de 20.000 sitios web. Las bases de datos que son utilizadas por PayPal, WordPress o Yahoo, toda esa información es manejada y controlada, y lo más importante, asegurada por PHP. Entonces, viendo tú este listado, toma una idea de qué es lo que tú quieres desarrollar. ¿Quieres desarrollar un nuevo Facebook? ¿Quieres desarrollar un nuevo juego de Minecraft? ¿Quieres encargarte de manejar aplicaciones como Instagram? ¿O quieres generar aplicaciones
que puedan manejar grandes cantidades de informaciones y datos como lo son PayPal o WordPress, puedes elegir entre el lenguaje que tú quieras y utilizarlo para el ámbito que tú necesites, ya sea frontend o backend. Tengo por aquí otra lista que es un tanto más corta y con algunos ejemplos que ya hemos visto, pero que me llamó la atención porque son un tanto más conocidos actualmente. Como ya lo había mencionado en el caso de Python, que es el lenguaje más popular actualmente conocido y es utilizado por Instagram y también por Spotify. Aquí tenemos que automatizar tareas con scripts en modelo procedural. Es principalmente utilizado en el ámbito del backend. Son términos que me gustaría que no manejes aún o que vayas aprendiéndolos poco a poco. También se denomina como un lenguaje que puede utilizarlo con diferentes propósitos, ya sea para la aplicación en sitios web, servidores, almacenamiento de datos o también crear tu propia inteligencia artificial. Algo que sí me llamó la atención y es que en la lista anterior solo se mencionaba que Java será utilizado para la creación de Facebook. Y es que en realidad Facebook utiliza diferentes tipos de lenguajes de programación. Otro de ellos es PHP, que es el almacenamiento de datos. Si tú no tienes un perfil de Facebook, no sé qué haces aquí, eso es muy primitivo y es imposible que no lo tengas. Pero debes saber que debes introducir un usuario y una contraseña. Y eso debe ser gestionado por un lenguaje de base de datos. Y qué mejor que el más popular, que sea PHP. ¿Qué otro lenguaje de programación no puede ser que sea PHP? Porque PHP es uno de los lenguajes, como ya te lo mostré en un ejemplo anterior, que era un tanto burdo. Pero PHP es uno de los lenguajes y es el lenguaje que se puede utilizar o de manera que almacenes, gestiones y presentes la información. Si en un dado caso tú quieres cambiar información o quieres actualizar. Tienes PHP, tienes Python para utilizarlo como ayuda. Porque en el caso de Instagram también necesitamos un usuario y una contraseña. Y al combinar Python y PHP podemos generar un sistema, un ecosistema como lo es Meta, que ya sabemos que Meta es dueño de Facebook, dueño de Instagram, dueño de WhatsApp, etcétera. Ahora, si tú ves películas en la plataforma de Netflix o tienes aplicaciones en tu teléfono, puedes utilizar el lenguaje de JavaScript. Y es que en la realidad, en la actualidad como la conocemos, se usa en otras áreas gracias a ambientes de ejecución como Node.js. Node.js podemos tenerlo como un framework, por decirlo así. Y es que en este video quiero que, o más bien el punto ha sido, que tú tengas una noción más completa de lo que es el frontend y el backend. Y he querido darte una idea, o que se te surja la idea, de cuál puede ser la ruta que debes tomar, o que deberías tomar. Como repito, no es que debes tomar mi palabra como una decisión propia para ti, sino como verme como un ejemplo. Yo actualmente no manejo mucho el backend y seguramente ya te diste cuenta, pero sí entiendo cómo funciona el frontend y cómo utilizarlo a mi favor. Conozco tecnologías y desarrollo web. He querido plantearte esto porque considero que en el punto en el que estoy como desarrollador frontend puedo mudarme al lado del backend aprendiendo algunos lenguajes y algunas tecnologías, combinándolos con frameworks. Y debido a que conozco los conceptos, conozco la forma en que funciona la lógica de programación y que la he aprendido al desarrollarme como un frontend, considero que si tomas la línea de ser un desarrollador frontend, puedes crear bases sólidas. Entonces, me gustaría concluir con esto.
Pongámonos un poco filosóficos. El mundo de la programación es vasto, es diverso y lleno de oportunidades para aquellos que buscan sumergirse en la creación de soluciones digitales. Los tres principales caminos de un programador son el desarrollo del frontend, el backend, o también combinar ambos y desarrollarte como un full stack. Cada uno de estos roles cumple con una función esencial en el ciclo de vida de una aplicación, y esta enfrenta y también se deben entender sus características y sus diferencias. Pero esto es clave para elegir la dirección en la que tú quieres llevar en tu carrera. Por el lado del desarrollador frontend, es el encargado de dar vida al lado visible de las aplicaciones. Este rol se centra en la experiencia del usuario, el diseño y la interacción visual. Utilizando lenguajes como HTML, CSS y JavaScript, los desarrolladores frontend crean interfaces amigables y atractivas que permiten a los usuarios interactuar de manera fluida con los sistemas. Esto además deben garantizar que estas interfaces se adapten a diferentes tamaños de pantalla. También deben funcionar correctamente, ya sea en los distintos tipos de navegadores que hay, y en la actualidad son muchos. Uno de los desafíos de los desarrolladores frontend son que deben mantenerse al tanto de las tendencias del diseño tecnológico. También deben mantenerse actualizados de las tecnologías, deben siempre tener las mejores prácticas para crear interfaces accesibles y que éstas sean muy optimizadas, porque cada navegador es diferente y por ende también tienen que estar muy bien optimizados esas aplicaciones o sitios web. Y esto requiere un equilibrio entre las habilidades técnicas, como los frameworks deben manejarse muy bien, y librerías modernas como las que ya se mencionaron antes. Como un ejemplo que se dio fue React, otros podría ser Angular o también puede ser Vue.js. Y además la creatividad para ofrecer experiencias que sean atractivas y funcionales para el usuario es, por así decirlo, algo indispensable que debe tener el desarrollador frontend. Por otro lado, el desarrollador backend, este está enfocado en los procesos que no son visibles para los usuarios, pero que son fundamentales para el funcionamiento de una aplicación. La responsabilidad principal es crear, gestionar y optimizar lógicamente los procesos que le permiten a las aplicaciones así cumplir sus funciones de manera muy específica y además que sean eficientes y seguras, porque se maneja mucho el movimiento de datos. Un desarrollador backend incluye la gestión de bases de datos, el manejo de seguridad, como ya lo dije. Además que la lógica del negocio que sostiene estas aplicaciones debe ser realmente eficiente. En el lado del backend, utilizando lenguajes como Python, Java, Ruby, PHP o tecnologías de bases de datos como SQL, los desarrolladores backend construyen sistemas robustos y además son capaces de manejar grandes cantidades de datos y tráfico de estos mismos. Los desafíos que estos tal vez deben enfrentar es el garantizar el rendimiento, deben procurar que sus proyectos sean escalables y para colmo deben de afirmar que su seguridad en los sistemas es 100% compleja y segura y debe ser al filo de la hoja, porque con el almacenamiento de datos y la seguridad informática se debe ser extremadamente sensible en ese caso. Entonces, los desarrolladores backend deben tener un enfoque lógico y además tienen que ser demasiado meticulosos y estratégicos. Además deben tener una fuerte capacidad para resolver problemas y encontrar las soluciones a situaciones que pueden ser críticas, ya sean para los negocios a los que trabajen, a las startups o las aplicaciones y proyectos que estén desarrollando. Pero en el caso de los desarrolladores full stack, estos que son los que se encargan de combinar las habilidades del frontend y el backend, esto lo que permite es tener una visión completa de desarrollo de aplicaciones.
El rol que se lleva aquí es ideal para las personas que disfrutan de un enfoque un tanto integral y que desean comprender cada capa de un proyecto, es decir, tanto la parte frontal y visual de una página web como lo que pasa tras bambalinas en el manejo de datos. Los Full Stack Developers, que también son llamados así, es un sustantivo un tanto más elevado que se utiliza en el ámbito del desarrollo web. Estos simplemente son capaces de diseñar interfaces de usuario, que también implementan la lógica de los servicios y también tienen la conectividad entre las áreas que ya se están tomando en cuenta. Esto es con el fin de crear aplicaciones y que sean muy funcionales. Si bien un desarrollador full stack puede ser exigente, ya que este implica mantenerse al tanto de una gran gama de tecnologías que son nuevas, divergentes y que son actualizables cada minuto del día, también tienen que ofrecer una flexibilidad increíble y una capacidad de contribuir de una manera muy significativa en diferentes etapas de un proyecto. Los desarrolladores full stack tienen que, y también suelen trabajar mucho en, por así decirlo, startups o también en proyectos pequeños. Y aquí es donde se valora su capacidad para abordar múltiples tareas, ya que en entornos más grandes pueden actuar como enlaces o puentes entre equipos de desarrollo frontend y backend, y así proporcionan un entendimiento que hace de manera integral un equipo que mejora la colaboración y la eficiencia entre las áreas que están trabajando. Pero ahora, si tú te preguntas cómo elegir el camino correcto, la elección entre ser un desarrollador frontend o un backend, o si en un dado caso tú quieres ser un full stack, depende meramente de tus intereses, de las habilidades que tengas y tus objetivos profesionales. Si disfrutas ya el diseño, la interacción con los usuarios y tienes un ojo para los detalles visuales, el desarrollador frontend podría ser lo tuyo. Pero si prefieres trabajar en la lógica, en los datos, en estructuras complejas, el backend te ofrece un gran desafío y una contribución fundamental al rendimiento de las aplicaciones. Pero en otro proyecto o en otras circunstancias, si te apasiona entender todo el proceso de desarrollo, si sos de esas personas en las que desde el diseño hasta su implementación en la lógica y el manejar datos es lo que te llama la atención, el full stack te permite aprovechar al máximo esas habilidades, porque ya tienes que ser meticuloso en esas áreas. Independientemente del camino que quieras elegir, es crucial que recuerdes que la programación es un campo muy dinámico y que está en constante evolución. Los lenguajes, las herramientas, los frameworks son muy cambiantes y de manera muy rápida en la sociedad actual que tenemos. Lo que exige es una mentalidad de aprendizaje continuo y nunca debes dejar de estudiar ni de aprender. Además, tienes que tener la capacidad de adaptarte y mejorar continuamente es lo que debe distinguir lo que es el desarrollo exitoso en este mundo muy competitivo. Ya sea que elijas frontend, backend o full stack, tu carrera tendrá un impacto muy significativo en cómo las personas interactúan con la tecnología y cómo las empresas crean soluciones innovadoras. Pero toma en cuenta esto. La programación no solo te brinda la oportunidad de construir cosas que se te vienen a la mente y crearlas desde cero, sino que también te permite resolver problemas del mundo real, mejorar vidas, transformar ideas en realidades que sean tangibles, transmutar tus ideas en su contraparte física. Y al final del camino que tú vayas a elegir debe ser el que te apasione, el que te motive a seguir aprendiendo y que te supere cada día. Porque si tu objetivo principal no es divertirte con la programación, no va a ser muy reconfortante el que estudies eso, porque
Para un programador, el estar sentado todo el día frente a la computadora, creando proyectos, haciendo físicas, tus ideas, tus manualidades, todo lo que quieras, es algo que al final es reconfortante y es muy divertido. Por eso la elección de qué rama quieres tú llevar a cabo va a depender mucho de ti. Y no dejes que la opinión de otra persona, de un grupo de personas, defina qué es lo que debes hacer. Porque al final del día, si tú te sientas en tu sofá, en tu silla, en tu rincón feliz, más vale que digas, no logré terminar mi proyecto, pero ya lo llevo muy avanzado y ya estoy pensando en una solución. Y estoy seguro de que ese proyecto no va a ganarme, yo le voy a ganar. Es un poco cursi, pero tómalo desde ese punto de vista. Los programadores pueden convertirse en desarrolladores, los desarrolladores pueden elevar su estatus a senior y llegar a un punto en el que van a haber muchas personas bajo tu tutela a los que debes guiar y ayudarlos a llegar a tu nivel. Es algo divertido. Por eso toma el área que tú más, o el área que más te identifique. Porque si no lo haces, de nada va a servir todo tu esfuerzo. Solamente quería decirte eso. Y con esto termino la segunda parte del video ya anterior. Y espero que sigas estudiando, que sigas aprendiendo, sigas actualizándote, te mantengas siempre organizado. Y espero que tengas un buen día. Nos vemos.